propiamente dicho. Esto es módulo de la fuerza, por ahí recuerdo en alguna de las consultas que alguien me preguntaba, acá esto va sin signo, es el módulo de la fuerza. Ahí está. Y este ángulo, que es muy importante, este ángulo que es muy importante, que siempre por ahí lo confunden, es el ángulo. Ahí está. Entre la fuerza y la dirección del desplazamiento o la distancia. Lo que pasa es que al decir, al ser estrictos, la distancia era un escalar, ¿no? Entonces vamos a poner entre la fuerza y el desplazamiento y la dirección del desplazamiento. Ahí está. Bueno, yo creo que han hecho ejercicios, etcétera, etcétera. Ya han trabajado con esta formulita de trabajo. La interpretación que le dábamos era, por un lado, cuando esto nos daba positivo, bueno, lo interpretábamos como un esfuerzo. El esfuerzo de una fuerza para desplazar algo. Y cuando nos daba negativo, y la única fuerza cuyo trabajo en nuestra guía nos daba negativo, era la fricción. Y ahí no lo podíamos interpretar como el esfuerzo de una fuerza, sino que lo interpretábamos como disipación de la energía. Disipación de la energía. ¿Sí? Así que bueno, por un lado tenemos esa ecuación. Después, ¿se acuerdan que yo les dije, el ataque es inmediato? O hay fricción o no hay fricción. Si hay fricción, uso esta ecuación. Si no hay fricción, uso la otra ecuación. Bueno, vamos a ponerlo. Todas estas fórmulas que yo les pongo acá, el miércoles van a estar en pantalla. A mí no me gusta que memoricen ninguna fórmula, así que yo les doy todas las fórmulas. Estas. Porque la idea es saberlo usar, más o menos. El esquemita ya saben cómo era. Entonces, si hay, vamos a poner así, si hay fricción, rozamiento, entonces la ecuación que uno usaba era la siguiente. La ecuación que uno usaba era el trabajo de la fuerza de fricción, el trabajo calculado con esta fórmula, si quieren también, fuerza de fricción por distancia, y recuerden que en el caso de la fricción, el ángulo siempre era de 180 grados, coseno de 180 menos 1, refrescando cositas que ya deben haber visto. Era igual a la variación de la energía mecánica. La mecánica era cinética, un medio masa, velocidad final al cuadrado, más masa, gravedad, altura final. Mecánica final menos, todo esto va a estar en pantalla, no tienen que copiarse nada. Un medio m velocidad inicial al cuadrado más mg h inicial. Entonces, si hay fricción, acá tenemos la ecuación que vamos a usar. Bueno, ya deben haber hecho un montón de estas cosas, así que simplemente estamos haciendo un repaso de las fórmulas que tienen y qué significan cada una. Vamos a hacer para energía, para fluidos y para termo. Y estas ecuaciones que están acá son las que yo les voy a poner en pantalla. ¿Sí? Bueno, y por el contrario, si no hay fricción, vamos a poner esto
Por el contrario, si, vamos a hacer así, a ver si lo puedo mover acá, ahí está. Por el contrario, si no hay fricción, se conserva la energía mecánica, un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado, más masa, gravedad, altura inicial, energía mecánica inicial, es igual a un medio masa, velocidad final al cuadrado, más masa por gravedad por altura final. Bien, entonces, el ataque era inmediato con estas dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones. O hay fricción o no hay fricción. Uso esta o aquella ecuación. Y eso es todo, ¿sí? Bueno, y después había una general, que eso es lo que les quería mostrar. ¿Se acuerdan de esta que era la primera? Porque acá es el trabajo de la fuerza de fricción. Y acá es, si no hay fricción, vale esto. Bueno, gente, yo lo que les voy a decir ahora, no se los quise decir en el día que les di la clase de energía, porque encima estábamos antes del primer examen, no me iban a dar mucha bolilla y era mucha información junta. Bueno, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de esta? Y esta es la última fórmula, digamos, que les voy a poner en pantalla. ¿Se acuerdan de esta? El trabajo neto. El trabajo neto, o sea, por ejemplo, si hubiera dos fuerzas, sería el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2, con esta formulita de trabajo, ¿no? Igual a qué era, a la variación de energía cinética. Esta es una ecuación que mucho no la usamos. Mucho no la usamos. Mira. Y acá simplemente voy a hacer una pequeña acotación que no la hice el día que di la teoría. Insisto, era mucha información para un solo momento. Mucha información para un solo momento. Así que ahora les quiero hacer, nada, una pequeñita demostración muy chiquitita, muy sencilla, nada de mareo. Bueno, por el momento, fíjense las fórmulas que están de esta guía de trabajo y energía en la pantalla. Fíjense en las fórmulas. Vamos a poner acá. Acá tienen una. A ver, vamos a meterle colores. Vamos a meterle colores. Acá tienen una. Ahí está. Estas son las que les voy a poner el día del examen. Yo lo que quiero es que vengan lo más tranquilo posible al examen. Bueno, cada uno con su sapiencia sabe si pudo estudiar bien. Eso es un problema de la autocrítica personal. Pero bueno, no van a aparecer cosas raras. Ahí está. Estas que les estoy recuadrando, gente, son las que yo les voy a poner en pantalla para el tema de energía. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Esta que están acá. ¿Sí? Ok. Bueno. Hay una muy chiquitita que era la última, ¿se acuerdan? Era potencia, que también la podríamos poner. Potencia. Velocidad con que se hace trabajo, ¿no? Trabajo sobre tiempo. Potencia, trabajo sobre tiempo. Y esta también, bueno, la podemos poner acá. Esta no tenía mayor relevancia en lo que al tema de energía mecánica se refiere. Bueno, gente, yo les voy a poner esas fórmulas en pantalla de energía. Ahora lo que les quiero mostrar, algo que quedó, pero por ahí encaja mejor un poquito en la cabeza de cada uno de ustedes, el tema este de energía. Bueno, ¿saben qué?
Ustedes en general atacan con esta fórmula. Si hay fricción, uso esta. No hay fricción, uso esta de acá. Y esta la han usado muy poco. Pero ¿saben qué? Esta que está acá abajo, el trabajo neto, variación de energía mecánica, de esta de acá, salen estas dos. Salen estas dos. Mirá, observa lo siguiente. Esto es lo que nos quise meterle esa información, obviamente, en el día de la teoría, porque era mucha información. Voy a otra página, gente. Mirá. Mirá. Esta, vuelvo a insistir, trabajo neto, trabajo de una fuerza más otra, si hubiera más fuerzas se le suman acá, es igual a la variación de eso llamado energía cinética. Bueno, miren qué interesante. Si nuestro sistema de estudio, les quiero demostrar esto, mirá, nuestro sistema tiene dos fuerzas. F1, el peso. Y F2, la fricción. Esas dos fuerzas nada más. Fricción o rozamiento, ¿eh? Es lo mismo. Bueno, miren, gente, miren qué interesante. Insisto, yo esto se los hubiera querido dar antes, pero era mucha info toda junta. Miren qué bueno. Vamos a usar esta fórmula porque esta es la general. De acá, permítanme ir a la página anterior, de esta ecuación general salen estas dos, que son las que usan ustedes. Pero quería hacerles notar que esta es la ecuación madre. Esta es la ecuación madre. El trabajo de todas las fuerzas igual a variación de energía cinética. Tiene nombre muy lindo, se llama el teorema del trabajo y la energía, el teorema de las fuerzas vivas también se llama, ¿eh? Esta de acá abajo. Y de esta que es general, salen estas dos, que son las que nosotros usamos, ¿no? La desglosamos, esta que está acá abajo general, la desglosamos en estas dos, si hay fricción o si no hay fricción. ¿Eh? Ustedes van a seguir usando seguramente esta, si hay fricción o no hay fricción esta, pero yo quiero que encaje un poquito mejor la idea. ¿Eh? Y como siempre, si va encajando un poquito mejor la idea, cualquier cosa que te tomen o cualquier cosa que veas o analices, te resultará por lo menos un poquitito más sencillo. ¿Eh? Bueno, vamos a eso. Fíjense, che, si nuestro sistema tiene solo dos fuerzas aplicadas, un cuerpo que tiene dos fuerzas, fricción y el peso nada más. Bueno, hoy es fórmula general. Trabajo neto es igual a trabajo de la fuerza 1 más trabajo de la fuerza 2. O sea, trabajo de la fuerza peso más trabajo de la fuerza de fricción. Igual a la variación de energía cinética. Ahí. Bueno, esto se los había mostrado en la teoría. En la teoría habíamos visto que el trabajo de la fuerza peso, esto es un dato que lo saco de la teoría, ¿eh? El trabajo de la fuerza peso se puede poner como menos mg altura final menos mg altura inicial. ¿Eh? Bueno, gente, esto lo podíamos calcular a partir de esta fórmula. Trabajo, fuerza, peso por distancia, por el coseno del ángulo. Trabajás un poquito con esta ecuación cruda, la primera ecuación que vimos, la de trabajo, y llegás a esto. Hay que el trabajo de la fuerza peso es menos la variación de eso que llamamos energía potencial.
Bueno, vamos a sacar esto. Mirá qué fácil. Ahí ya te está quedando la primera, mirá. Esto que está con signo menos, lo paso para el otro miembro con signo más. Fíjate. O fíjense. Qué chévere que queda, mirá. Ahí está, mirá. Y esto que está con signo menos, el paréntesis pasa para el otro miembro con signo más. Ahí está. Entonces, abro los paréntesis, no tiene razón de ser los paréntesis, acá tiene un positivo, lo saco y es exactamente igual. Bueno, voy a poner acá abajo. Trabajo de la fuerza de fricción es 1/2 masa, velocidad final al cuadrado. Y miren, lo voy a asociar, total, son todos términos sumandos. Los agrupo, lo final con lo final, fíjense. O si no, bueno, espérenle. Les abro el paréntesis y así ya hacemos la asociación y ya está. Abro el paréntesis, tiene un signo más, no cambia nada. Subo un cachito. Miren, gente, asocio final con final, inicial con inicial. Los asocio, son términos sumando, los puedo asociar. La asociatividad es una de las reglas de todo esto. Bueno, lo final primero, menos, y asocio con lo inicial. Acá pueden sacar factor común menos con estos dos. Sacás factor común menos. Y ahí te queda, mirá. Si querés acá meterle un paréntesis a esto así. Te metes un paréntesis y ya está. Mirá. Mirá qué chévere. De esa fórmula general, yo les quería mostrar esto. Saco factor común menos. Y acá te queda. Y bueno, gente, fíjense. Acá está lo que les quería mostrar. Ahí está. Ahí está. Sacamos un poquito el zoom. Acá está, gente, miren. De esta fórmula general, por eso yo le dije general, diciendo, bueno, si nuestro sistema tiene el peso y la fricción, automáticamente aparece la fórmula esa. Automáticamente aparece la fórmula esta. Y bueno, ahora yo podría hacer el correlato. Mirá. Si no hay fricción, fíjate, vamos a hacer una línea acá. Y esto lo voy a mover un cachito para acá. Y fíjense. Y acá les hago la otra demostración que sale del general. Si nuestro sistema de estudio solo tiene una fuerza, F1 igual al peso. Si el sistema tiene una sola fuerza, mira, vamos a la general. Trabajo de la fuerza F1, trabajo del peso. Y ya trabajo de la fuerza F2, no hay nada.
igual a variación de energía cinética. ¿Ven? Y mirá qué fácil. Y acá llegan a la otra. Esto salía de la teoría. El trabajo de la fuerza-peso se puede poner como menos mgh final menos mgh inicial. Bueno, entonces te queda así. Menos mgh final menos abrí el paréntesis. Abrí el paréntesis. Acá tienen un signo menos y el menos con menos acá se les hace más. Ahí está. ¿Ven? Mirá qué fácil, gente. Mirá qué fácil. ¿Ven este menos mgh final? Lo pasamos para el otro miembro como más mgh final. Y ven de este lado que tienen menos un medio mv0, lo pasamos para el otro lado como más un medio mv0. Y te queda así, fíjate. Menos un medio mv0 lo paso para este lado. Un medio mv0. mgh final lo dejo acá. Y esto es igual. Un medio mv final al cuadrado más mgh final lo paso como más mgh final. Y ahí llegaron, ¿ven? Y ahí llegaron, gente. Entonces, obviamente no es el espíritu. A ver, los ejercicios se hacen como los están haciendo, punto. Esto simplemente es empezar a ir un escaloncito más arriba, por lo menos en la teoría. Es decir, gente, esto se lo digo, y acá, digamos, termina la discusión de esto, de energía. Hay una sola ecuación general, es esta, que para ciertas condiciones la desglosamos en dos. El trabajo de la fuerza de fricción igual a variación de mecánica. O, si solamente está el peso, o sea, no hay fricción, en esta parte no hay fricción. No hay fricción. Ahí está, ¿ven? Una sola fuerza, no hay fricción. Y miren a lo que llegamos si no hay fricción. Variación de energía mecánica. Perdón, variación no. Conservación de energía mecánica. La energía mecánica en el instante inicial es igual a la energía mecánica en el instante final, si no hay fricción. Y si hay fricción, aparte del peso, bueno, el trabajo de la defricción es la variación de la energía mecánica. Así que era una sola la ecuación general, que la desglosamos en dos. Ahora, si quieren, esto fue la charlita de café, pero no era el ánimo confundir. Si quieren, vuelvo a la página anterior y acá está todo lo que tienen que saber. Acá está todo lo que tienen que saber. Si hay fricción, usan una ecuación. Esta que está acá. Si no hay fricción, usan otra ecuación. Esta que está acá. Digamos, y eso es todo. No tiene por qué haber más miedo con esto. Yo después les voy a levantar este PDF, se los voy a levantar. Y nada, para que tengan, estas son las ecuaciones que yo les voy a poner en pantalla, se las voy a compartir acá en el Open Board. Ahora vamos a ver las de fluido, cuáles son las que les voy a poner para que vayan sabiendo, pero simplemente les digo, acá está todo. Esto que hice en la otra pantalla fue una demostración necesaria para ir creciendo un poquito más, que me había quedado pendiente, bueno, porque era mucha info en el momento. La verdad que es esta la única ecuación que hay en trabajo y energía. Trabajo neto, variación de energía, que después, ante ciertas condiciones, se desglosa en una, trabajo de la fuerza de fricción, variación de mecánica, o, si no hay fricción, solo el peso, conservación de la energía mecánica.
era una demostración. Pero insisto, solo lo que ven ahí es lo que vale. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora otra página con fluidos, a ver qué ecuaciones había. Vamos a ver con fluidos. Aguántenme, esto estaba bien, sí, ahí está. Vamos a ver, vamos a poner fluidos. Bueno, había definiciones, eran unas simples formulitas primero. Esperen que voy a sacar esto, así me queda un poquito más prolijo. No mucho, pero bueno, queda un poquito mejor. Ahí está. Bueno, gente, ahí vamos. Fluidos. Dos definiciones muy sencillas. Densidad, masa sobre volumen, y esa fuerza distribuida en un área, o lo que llamábamos presión. Presión, fuerza sobre área. Bueno, estas dos, obviamente, van a estar. Yo todo lo que le hago un recuadro, para energía se los hice en rojo, acá en fluidos se los estoy haciendo en verde. Son las fórmulas que mañana les voy a compartir. Con esto pueden hacer todo el examen. Mañana, el miércoles. Bueno, che, esto es, así comenzaba la historia de fluidos. Después venía fluidostática, ¿se acuerdan? Fluidostática. 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 Bueno, el líquido o el fluido que estén analizando no tiene velocidad, obviamente. Cada vez que tengan un problema donde no les hable de la velocidad del fluido, están en fluidostática. Bueno, acá teníamos la presión de un fluido quieto, ¿se acuerdan? Teníamos dos formulitas. Una, que la presión es densidad por G por altura o profundidad. Bueno, esto es lo que se llama la presión de una columna de líquido. Presión, estas las han usado a montones. Presión de una columna. ¿Y esto qué era? Cuando el recipiente es cerrado. Por el contrario, si el recipiente es abierto, estaba la presión atmosférica, ¿se acuerdan? Presión del fluido es primero la atmosférica, más, y ahora sí, densidad por G por altura o profundidad. Esto es para un recipiente abierto a la atmósfera. Teníamos 11 kilómetros de aire más o menos. Bueno, sí, estas también van a estar. Estas también van a estar, así que las vamos a recuadrar. Así que, porque por ahí me preguntaban qué va a pasar con la fórmula, lo mismo, se las damos todas. Ustedes después, bueno, ahí tienen que manejarse. Bueno, y otra de fluidostática, era la fuerza de empuje. Recuerden que todo cuerpo sumergido en el interior de un líquido, bueno, se ejerce sobre él una fuerza hacia arriba, la fuerza de flotación. Vamos a poner el empuje acá, lo voy a poner. Vamos a poner acá. Empuje. Acá está. Bueno, empuje, densidad por gravedad
por lo que se sumerge del cuerpo, el volumen sumergido. El volumen sumergido. Bueno, esto también supongo que ya han hecho los ejercicios, ahí tienen 2 o 3 ejercicios de esto. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bien, lo que quedaría es fluido dinámica, meter las 2 ecuaciones. De fluido estática no tienen más, que esto que está acá. Esas 3. Para un recipiente abierto, para uno cerrado, y eventualmente, si está sumergido y en reposo, obviamente, aparece la fuerza de empuje, ¿no? Bueno, acá les quería... Aguántenme a ver si lo tengo por acá. Acá está. Miren qué interesante, porque esto también quise... a ver ahí. Ahí está. Esto quise dárselo las otra vez, pero bueno, no hubo tiempo. Fíjense. Voy a ir a otra página, para no estropear esta de las fórmulas. Yo después esto se lo paso, insisto, en un PDF. Bueno, voy a otra página. Miren, ahí. Fluidos quietos. Esto tenía ganas de mostrarles el otro día. Fíjense. Fíjense qué bueno que está esto. Estos tubos en U, que la verdad que parece una cosa muy insulsa, o es un tubo en U que le meto líquido por un lado, líquido por otro, se reacomodan, se igualan las presiones, y ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve para mucho. Sirve para mucho. Fíjense, gente, fíjense. Vamos a suponer que acá hay agua. Esto celeste es agua. Esto celeste de acá es agua. Esto es agua. Y esto amarillo de acá es aceite. ¿No? Bien. Bueno, el tema es, ¿y qué wave con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Para qué me sirve? Bueno, vamos a suponer, la densidad del agua es conocida, es re archi conocida, es 1 gramo sobre centímetro cúbico, o en el sistema internacional, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es muy conocido. A ver, vamos a poner acá. Densidad del agua, 1000. Esta es la más conocida, ¿no? 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y por ahí cabría preguntar, ¿y qué onda con la densidad del aceite? Vamos a ponerlo en inglés acá, oil. Bueno, en principio se podría medir así, con esta fórmula. Densidad, masa, sobre volumen. Bueno, qué sé yo, habrá que pesar con una balanza buena, una balanza de precisión, habrá que pesar la masa, el volumen, echás ese aceite que mediste la masa, lo echás en un recipiente graduado, donde te marque la cantidad de mililitros que tiene, de volumen, bueno, haces la cuentita, masa sobre volumen, y te sale la densidad. Bueno, eso es una forma, digamos, vía esta ecuación, densidad, masa sobre volumen, uno tranquilamente podría encontrar la densidad de un líquido. Medís con una balanza la masa, con un recipiente, un tubo graduado en litros o en el volumen o en la unidad que sea, medís el volumen, masa sobre volumen, y ya está, ahí tenés la densidad que tiene ese aceite. Bueno, con el tubo de U también se puede hacer, gente. Con el tubo de U, conociendo la densidad del otro líquido, que acá es agua. Y miren qué chévere que es esto. Miren qué chévere que es esto. A ver, el tema es el siguiente. Recuerden esta ecuación, voy a la página anterior. Recuerden esta ecuación. Recipiente abierto.
atmosférica más densidad G por H. Lo voy a poner acá. Presión atmosférica, densidad G. No, cualquier cosa puse. Presión igual a presión atmosférica, porque está abierto, fíjense. De este lado está abierto, acá tienen atmósfera. Donde estoy marcando con el mouse, tienen atmósfera. Y acá también tienen atmósfera. Bueno, entonces la fórmula para medir presión, tanto del lado del agua como del lado del aceite, es esta. Está abierto, la atmosférica más densidad del líquido por G por la profundidad. Bueno, vamos a emplear esta fórmula. Vamos a emplear esta fórmula. Ahí está. Bueno, gente, a ver ahora, pequeña preguntita ahí para participar todos acá. Una pequeña preguntita. A ver, la presión atmosférica la suponemos constante, la densidad la suponemos constante, la gravedad la suponemos constante, o sea que la presión para líquidos quietos solo depende de la altura o profundidad, de este H. Si quieran, vamos a poner altura o profundidad. A ver, altura o Pero, se me sale la letra. Ahí está. Altura o profundidad, gente. Bueno, pequeña preguntita, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. ¿Qué pasa? Que, digamos, es parte de la teoría, esto que les voy a preguntar. ¿Qué pasa con dos puntos que estén a la misma altura o profundidad? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? Tenía misma presión, ¿no? Tenía la misma presión, claro. Porque como solo depende de la altura o profundidad, dos puntos sobre el mismo fluido, claro, tienen que estar sobre el mismo fluido, que estén a la misma altura o profundidad, o si quieren, al mismo nivel. Es lo mismo, nivel, altura, profundidad. Dos puntos que estén a la misma altura, al mismo nivel, sobre el mismo fluido, tienen la misma presión. Claro, yo no puedo decir esto, gente, miren. Miren acá. Ahora lo saco esta línea, solo para mostrar una cosa. Miren esta línea, la voy a hacer de otro color, así se nota bien. Mirá. Ahí está. Vamos a hacer esta línea de color verde, miren. Miren esta línea de color verde. Vamos a hacerla un poquitito como de trazos. Ahí está. Miren esta línea de color verde. Observen ahora. Este punto de acá y este punto de acá, ¿ven los dos puntos de color verde sobre la línea verde? Esos dos puntos están a la misma altura o al mismo nivel, si quieren, en la misma horizontal. Están a la misma altura y a la misma profundidad, al mismo nivel. Llámenle al mismo nivel, queda más lindo. Al mismo nivel. Entonces, ¿tienen la misma presión? No, no se está cumpliendo algo. Tienen que estar al mismo nivel, pero tienen que estar sobre el mismo fluido. Fíjense, acá está sobre el agua y del lado derecho está sobre el aceite. Eso no es cierto, están al mismo nivel, sí, pero no sobre el mismo fluido. Fíjense, revean el PDF de la clase, donde dice, más o menos así, dos puntos sobre el mismo fluido que estén al mismo nivel tienen la misma presión. Esos dos puntos verdes, por la izquierda y por la derecha, uno está sobre el agua,
otro está sobre el aceite, por más que tengan el mismo nivel, no tienen la misma presión porque no están sobre el mismo fluido. Bueno, lo voy a sacar para no confundir, esa no me vale de nada, tac, 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 vamos a sacar esa línea verde. Bueno, gente, lo más mejor, permítanme decirlo así figurativamente, es esto, miren. Tomar este puntito acá, porque tengo medidas, por eso también está piola, acá. Llamémosle punto 1, y este puntito aquí. Llamémosle 2. Tanto el punto 1 como el punto 2 están sobre el agua. Están sobre el agua ahí, abajito ahí, nomás abajito de la línea de trazos. Están sobre el agua el 1 y el 2. Ah, el mismo fluido. Uy, y están al mismo nivel. Uy, las presiones son iguales. Presión 1 igual a la presión 2. ¿Ven? Bueno, peoples, miren. Vamos a contar qué presión tengo en 1. Dale. Abierto a la atmósfera. Bueno, atmósfera. Más columna de líquido. Bueno, acá tienen densidad G por altura. Densidad del agua por 9,8, bueno, le pongo G ahora, por altura 1. Listo, ya llegué al punto 1. Todo esto es igual a la presión 2. Contemos que tenemos la presión 2. ¿Qué hay primero? Está abierto a la atmósfera. Presión atmosférica. ¿Y qué falta para llegar al punto 2? Columna de aceite. Densidad del aceite, lo voy a poner que es la incógnita. Densidad del aceite. Por G, por altura 2. Por altura 2. Bueno, miren, presión atmosférica se va. Presión atmosférica se va, ¿no? Están en los dos lados, situados sumándose en el mismo sitio. Bueno, se simplifica. Densidad del agua es 1000. Ah, la gravedad también se les va. Bueno, se los pongo ahora. Ahora se les va a ir al 9,8. Densidad del aceite. Mira qué lindo. Por 9,8 G por altura 2. 9,8 está en los dos lados multiplicando. Chau, chau. Y miren lo que les quedó, gente. La densidad del aceite, la que quiero medir, fíjate, es la del agua, 1000, por H1, y el H2 pasa dividiendo. Y aquí me pareció interesante mostrarles esto. Tienen otra manera de calcular con un tubo en U, de calcular densidades de líquidos desconocidos. Sabiendo el del agua, que es 1000, que más uno sabe, y lo único que tenés que hacer, nomás con una manguerita transparente que puedas ver así como está esto, estas alturas, medirlo con una regla, medís la altura 1, medís la altura 2, haces la división y te da la densidad. Sin medir la masa, sin medir el volumen, no usamos la fórmula densidad masa sobre volumen, sino que lo hicimos con la conclusión top de hidroestática, ¿se acuerdan? 2 puntos sobre el mismo fluido que estén al mismo nivel tienen la misma presión. Bueno, ahí tienen una forma que me pareció simpaticona para medir densidades. Sabiendo la del agua, simplemente medís altura 1, medís de altura 2, esta experiencia se puede hacer, es muy sencilla,
se mide con una regla nomás, la altura 1 y la altura 2, haces la división, multiplicas por 1000, tac, te da la densidad de ese líquido desconocido. ¿Sí? Bueno, y volvamos a la página anterior, y antes del descanso pongamos las fórmulas de fluidodinámica. ¿Dale? Dale. Bueno. Y después del descanso hacemos lo de termo. Todo esto que está recuadrado, insisto, lo debo haber dicho como 50.000 veces hoy, son las fórmulas que les vamos a mostrar en pantalla. Así que quédense tranquilos, tranquilas, que está todo. Bueno, vamos a poner fluidodinámica. Fluidodinámica. Este PDF termina la clase y se los mando al grupo WhatsApp. Bueno, gente, fluidodinámica había dos. Bueno, si quieren una tercera. Esto era caudal, ¿se acuerdan? Q, A por B, acuérdense las unidades, era metro cúbico sobre segundos en el sistema internacional. Esto es caudal, área por velocidad. Y después había dos ecuaciones. La de continuidad, que era si el caño no está pinchado, se conserva el caudal, área por velocidad en la zona 1, área por velocidad en la zona 1 es igual a área por velocidad en la zona 2. Acuérdense la conclusión top, eso está puesto, está todo en la teoría, está puesto en el PDF de la clase. Acuérdense la conclusión top de cada uno de estos. De la de continuidad, ¿cuál era? Aumenta el área, disminuye la velocidad. Disminuye el área, aumenta la velocidad. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un montón de cuentitas ahí, habíamos calculado esta ecuación por medio del análisis de un pedacito del caño. Bueno, y habíamos llegado a la conclusión que por eso cuando a la manguera le cerrábamos la salida, le achicábamos el área, aumentaba la velocidad. Sale de esta ecuación. Y la otra, que sale a partir de las fórmulas de trabajo y energía, bueno, pero pasado a términos de fluido, para un fluido ideal, acuérdense que era un fluido ideal, no se puede comprimir, incompresible, no, digamos, no ofrece resistencia a fluir, sin viscosidad, viscoso, y un flujo tranquilo, manso, sin torbellinos, y rotacional. Estas cositas las vimos en teoría, por eso paso de revista, simplemente les quería mostrar cuáles son las ecuaciones que hay. Bueno, che, la de Bernoulli, la otra que quedaba, era así. Fíjense. La presión en una zona 1 más un medio de la densidad por la velocidad en la zona 1 al cuadrado, más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura en la zona 1, todo esto es exactamente igual a lo mismo en la zona 2. Presión en la zona 2, más un medio por densidad por velocidad en la zona 2 al cuadrado, más densidad por G por altura en la zona 2. Bueno, y acuérdense la conclusión top que tenía Bernoulli. Era también casi una relación de inversa. Aumenta uno, disminuye la otra. Eso es una relación de inversa, pero ¿con qué? Con la presión y la velocidad. Aumenta la presión, disminuye la velocidad. Disminuye la presión, aumenta la velocidad. Eso está todo en el PDF, esta conclusión top está en el PDF de la teoría. Así que se los nombro, no lo anoto acá, simplemente acá les quería dejar las ecuaciones para que sepan las que están en juego en cada tema.
para que sepan, ya lo sabían, para que recuerden. Ahí estamos, y ahí estamos. Bueno, gente, fíjense, ahí está. Vamos a checar un poquito. Bueno, acá tienen lo de fluidos. Acá tienen lo de fluidos. En el anterior, esta era una demostración. Acá están las de energía. Se los estoy dejando más o menos lo más prolijo que pueda, qué sé yo. Pero bueno, creo que más o menos se entiende, ¿no? Esta fue una demostración. Esto es de fluidos. Y acá hay un lindo ejercicio que me pareció perfecto para mostrarles otra idea de estos tubos tan tristes y aburridos aparentemente que no sirven para nada. Bueno, tienen una aplicación bastante bonita que es poder conocer, midiendo dos alturas nada más con una reglita, te conoces la densidad de un líquido. Bueno, gente, quedaría lo de termo, lo hacemos para... por ahí hasta un problemita tengo acá de termo, vamos a ver si lo hacemos. Metemos las ecuaciones que gobiernan, decimos alguna cosita, repasamos un poco los tópicos de la teoría, y bueno, y ahí ya tendrían. Bueno, gente, les voy a dejar de compartir esto y les voy a poner el contador. Dejar de compartir. Bueno, a ver, ¿dónde estará la estrella azul? Acá está. Bueno, sí, ahora sí les pido colaboración. ¿Me dicen cuando ven el contador? Ahí se ve. Ahí estamos. Sí, gracias. Bueno, gente, 16 minutos y vemos lo de termo. Bueno, en 16 minutos estamos. Ahí va.
Leandro. Claro, bueno, Norma, vamos a ultimar detalles. Todo tiene que quedar perfecto. Todo. Tomar. Bueno, acá estamos, he vuelto. ¿Mm? Bueno, gente, seguimos con lo que estábamos haciendo. Ahora pongamos lo que quedaba de termo. ¿Dale? Bueno, vamos a ver ahí. Ahí estamos. Bien. Aguántenme. Ahí estamos. Bueno, gente, me escuchan ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Gracias. Bueno, termo. Y después les paso el PDF este. Termo. Ahí vamos. Vamos a poner termodinámica. Trato de hacerlo lo más prolijo que puedo, insisto, gente. Soy bastante desastroso, pero bueno. Pero el corazón es grande. Eso es lo que vale. Ahí estamos. Bueno, acá en termodinámica, ¿se acuerdan? Aparecía esa gran energía rara, pero energía al fin, que era el calor. El calor le poníamos la letra Q como caudal, no confundir lo de fluidos que la Q es caudal, acá es calor. Bueno, fíjense en el PDF de la clase, las propiedades estas que tenía el calor, que solamente aparecía si había una diferencia de temperaturas. La temperatura era un parámetro, una medida que me decía la energía, o una medida de la energía cinética de los constituyentes del sistema. Bueno, el calor siempre va de más temperatura a menos temperatura. Si un cuerpo pierde calor, su temperatura baja. Si un cuerpo gana calor, su temperatura sube. Bueno, todas esas cuestiones están ahí en el PDF, péguenle una repasadita, etc. Pero vamos a las ecuaciones. Para calentar o enfriar. Bueno, para calentar o enfriar, calor igual a
calor específico, esto está todo tabulado, todos esos datos van a estar en el examen, no hay que andar buscando nada. Por la masa del cuerpo o la sustancia que estamos analizando, por la variación de temperatura, final menos inicial. Bueno, esta ecuación es para calentar o enfriar. Para calentar o enfriar, ¿sí? Bien. Y para cambiar de fase, acuérdense, las fases son líquido, gaseoso, sólido. Para cambiar de una fase a la otra, de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a vapor, y etcétera, etcétera, bueno, uno le agrega o le saca calor de acuerdo a la fase que quiera hacer o que quiera ir, pero la temperatura no varía. Por eso, la ecuación para cambio de fase de calor era simplemente una constante propia de cada sustancia y de cada cambio de fase. Recuerden, ustedes ya ahí tienen 3, 4 problemas con cambios de fase en la guía, donde básicamente o está el agua, también estaba el cobre, me parece, no, o el plomo, no me acuerdo muy bien, pero bueno, tienen que ver qué cambio de fase. Si van a derretir, fusión. Si van a vaporizar, calor latente de vaporización, ¿no? Hay que fijarse qué calores voy a usar acá. Esto es latente. Por la masa. Y esto es para cambio de fase. Cambio de fase. Uy, cambio de... Ahí está. Y esto es para el cambio de fase. Bueno, gente, yo les había dicho que si mezclan cosas, mezclar, vamos a poner acá, para la mezcla era la suma de todos los calores que estén. Recuerden que hicimos uno de el hielo que enfriaba una gaseosa y después el hielo se metía en agua y era en un calorímetro o una ollita de aluminio, se mezclaban esas 3 cosas. El otro día eso lo vimos en la teoría. Bueno, la suma de todos los calores, los que haya, puede haber más, todo esto es igual a 0. Bueno, estas formulitas son las que van a estar, le vamos a poner color, todas estas son las que les voy a compartir, insisto, en pantalla. A ver acá. Vamos a sacar acá un poquito, ahí estamos. Bueno, una cosa importante, gente, porque nosotros obviamente le vamos a poner las fórmulas, pero hay que saberlas usar, estas fórmulas. Bueno, para eso están los ejercicios, para eso está la guía de ejercicios. Ahí estamos. Bueno, una cosa importante. Cuando en la fórmula, fíjense la de calentar o enfriar, aparece la variación de temperatura, fíjense que se los estoy señalando. No se tienen que preocupar por qué signo ponerle a este calor. Ya el paréntesis les va a dar el signo. Si la temperatura final es más chica que la inicial, les dará negativo. Si la final es más grande que la inicial, les dará positivo. Si, insisto, están trabajando con esta fórmula, la tienen que poner acá, por ejemplo, que sea el calor 1, calentar o enfriar. No le tienen que poner signo a ustedes, ya el paréntesis les va a dar el signo. Pero si tienen que usar el cambio de fase, no tienen una variación de temperatura que les dé el cambio de signo, si es positivo o negativo, entonces ustedes, vamos a poner acá, el signo lo tienen que poner ustedes, ¿se acuerdan? Y tienen que fijarse esto, miren. Tienen que fijarte esto. Signo. Vamos a poner acá.
Esto no se lo vamos a poner en pantalla el signo, eso lo tienen que saber ustedes. Fíjense, a ver si lo entendemos. Mirá, acá está el sistema y acá está el sistema. Si al cambio de fase le tienen que agregar calor, si al cambio de fase le tienen que agregar calor, o si al cambio de fase le tienen que sacar calor. Vamos a poner así, agregar calor. Agregar, vamos a ponerlo más prolijo, agregar calor. O si, por ejemplo, tienen que pasar de líquido a sólido, hacer hielo, a partir del agua líquida, hacer hielo, de líquido a sólido, tienen que sacar calor. La fórmula es la misma, para meter calor o sacar calor es la misma. Pero ustedes tienen que fijarse qué cambio de fase se va a hacer. Para sacar calor, bueno, los signos se los pongo acá, gente. Si agregan calor, ustedes le ponen positivo. Y si sacan calor, negativo. Acuérdense eso. Ahí está. En la guía mezclábamos hielo con agua y con aluminio, claro, se fundía el hielo, había que agregar calor, lo dejábamos positivo. Fíjense. Eso después verifiquen eso porque, bueno, es necesario. Ahí está. El signo se lo tienen que poner ustedes, ¿sí? Bien, y después otras dos formulitas que quedaban, y creo que ya no hay más, es dilatación lineal o volumétrica o lo que fuera, que es sencillamente la variación de la longitud, coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por variación de temperatura. T caliente menos T fría. Ahí está. Lo mismo para la volumétrica y para la superficial también. Pongamos la volumétrica, fíjense que tienen la misma pinta, la misma pinta. Nada más que coeficiente de dilatación volumétrica por volumen inicial por temperatura caliente menos temperatura fría. Y recuerden que a veces, casi todos los materiales, se cumple que el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el lineal. Eso lo han tenido que usar. Vamos a poner acá, esta también se las vamos a dar. Ahí está. Vamos a recuadrar. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Bueno. Y la última de las importantes es conducción de calor. Conducción de calor, que el otro día hicimos uno. Ese revéanlo, que es interesante. El de la barra de cobre y la barra de acero. ¿Se acuerdan? Que estaban pegaditos y había que calcular la temperatura de la interfaz. Simplemente lo que hacíamos era igualar el calor por conducción del acero en la interfaz tiene que ser igual al calor de conducción del cobre. Y el calor de conducción, vamos a poner acá la formulita, es este. Ay, me quedó esto. Ahí estamos. Calor sobre tiempo es igual constante de conductividad térmica por el área de la sección transversal que tiene que atravesar ese flujo de calor, por temperatura caliente menos temperatura fría,
dividido el espesor. Acuérdense los términos como eran, ¿eh? Calor sobre tiempo, constante de conductividad térmica, sección transversal, el área que tiene que atravesar el flujo de calor, caliente menos fría la temperatura, y esto el espesor. Esto, cuando hicimos, ¿se acuerdan el problema de la barra de acero que está soldada a la de cobre? En la interfaz igualábamos, mírenlo, que eso inclusive se los pasé el PDF, creo. Bueno, vamos a hacer así, ahí está, acá, acá, y ahí está. Bueno, creo que estas son más o menos las ecuaciones más importantes que tienen en termodinámica, ¿sí? Bueno, y por último les quería plantear, que eso también me quedó la otra vez por dárselo, pero así repasamos un poquitito de esto de mezclar cosas. Un problemita que les iba a dar, que no lo pude hacer, a ver si está acá, fíjense. Ahí se los paso, a ver si puedo, ahí está. Bueno, voy a otra página y terminamos la clase de hoy con este problemita. Fíjense. A ver, es una vueltita de tuercas de los que ya vienen haciendo, Es una vueltita de tuerca de los que ya vienen haciendo. Pero, uy, acá me ponen el chat. Ah, ahí está. No, recién miré el chat, disculpen. Bueno, constante de conductividad térmica, está bien. Ahí está, ahí le respondieron, buenísimo. Gracias. Che, sí, yo por ahí a veces, si no, cuando mucho, porque por ahí no veo la raya negra ahí del Zoom donde está el chat. Bueno, si ven que hay un chat, por ahí alguno que habilite el micrófono y lo veo. Y si no, bueno, esperen un ratito que yo lo miro. Bueno, gente, miren esto. Es una vueltita de tuerca, pero como siempre yo les digo, como ya han hecho los ejercicios, conviene ver, total lo hacemos ahora conmigo, una vueltita de tuerca a lo que venían haciendo, y después miran para abajo, y estoy seguro que es así, ven todo un poquito más sencillo. Bueno, este es uno de mezclar. ¿Qué estoy mezclando? Una olla gruesa de cobre, o sea, mezclo cobre. Vamos a poner acá, sistema. Vamos a poner acá, sistema. Lo voy a achicar un poquito, así tengo más lugar. El enunciado. Total, ahí creo que están leyendo igual. Bueno, el sistema. Vamos a ver qué es lo que mezclo acá. Una olla gruesa de cobre, 2 kilogramos. Listo. Estoy mezclando cobre con ¿qué? Bueno, está a una temperatura de 150 y dice, y usted vierte 0,10 kilogramos de agua a 25 grados. Y rápidamente tapa la olla, bueno, etcétera, etcétera. Che, el sistema es cobre y agua. Cobre más agua. Cobre más agua. Eso es lo que mezclo. Eso es lo que mezclo. Pero ahora, miren cómo sigue el problema, gente. Hasta acá, todo igual. Usted dice, listo, calor del cobre más calor del agua igual a 0. Sí, puede ser. Pero acá está la vueltita de tuerca. Mirá lo que te pregunta. O sea, estás mezclando 2 kilos de cobre, es la olla, con 100 gramos de agua, 0,10 kilogramos de agua. Cada uno está a su temperatura, etcétera, etcétera. Y dice, miren lo que dicen acá, che. Calcule la temperatura final de la olla y de su contenido, ¿no? Del cobre y del agua. Hasta ahí estaría todo, listo. Calor del cobre, calor del agua, despejo y a otra cosa. Pero mire lo que te preguntan después. Y determine la fase líquido o gas del agua. La pucha. Entonces yo no sé si está en líquido o está en gas. No sé si hay cambio de fase. Bueno, esa es la vuelta de tuerca que tiene esto. Que no saben a ciencia cierta, si se fijan en los problemas de la guía, sabían muy bien
¿cuál era el cambio de fase que se producía? Bueno, esta es una... Ahí le dimos una media vuelta. No sabemos el cambio de fase. Entonces hay que hacer suposiciones. Mirá. Hay 3 suposiciones acá. Primero, nada del agua hierve, claro. Esta sería la primera. Nada del agua. Y se llega al equilibrio, podemos poner acá, y esta sería la primera suposición. No sé si pasa esto, pero como el problema no me asegura si estoy líquido o gas, digo, bueno, a ver, la primera suposición es que nada del agua hierve y se llega a un equilibrio. ¿Y a qué temperatura, gente? Con temperatura final, ¿va a llegar a 100 grados si nada del agua hierve? Ahí que me responden. Tututum. La primera suposición, gente. ¿Qué me dicen? Vuelvo a insistir con el problema, gente. Vuelvo a insistir con el problema. Vuelvo a insistir con el problema. No me dicen si estoy en fase líquido o en fase gas, si cambia la fase del agua. No me dicen. Entonces tengo que suponer y hacer suposiciones. Bueno, la primera suposición es que nada del agua hierve. Entonces, ¿a qué temperatura voy a llegar? Y si no hierve, la temperatura tiene que ser menor que 100. Vamos a ver si se cumple eso. Vamos a ver si se cumple eso. Si se cumple eso, ya está, listo, la pegué. Y si no se cumple, hay que ver. Bueno, listo, no hay cambio de fase. Calor del cobre más calor del agua igual a 0. Y no hay cambio de fase. El cobre, y está a 150, se va a enfriar hasta una temperatura final. Este se enfría. Y el agua se va a calentar de 25 a una temperatura final que es la misma que la del cobre porque está todo en equilibrio térmico. Bueno, este se calienta. Pero no hay cambio de fase, ¿eh? No hay cambio de fase. Y listo. Yo ya sé la fórmula de calentamiento o enfriamiento. La voy a poner acá. Calor del cobre, de enfriamiento, masa del cobre. Pongo Q, el símbolo químico del cobre, Cooper. Masa del cobre. Por calor específico del cobre. Por temperatura final. Menos temperatura inicial. Más calor del agua. Masa del agua. Por calor específico del agua. Por final, la que tengo que averiguar, menos inicial. Uy, acá. Ahí está. Igual a 0. Sí, conozco todo, mirá. La masa, esta es 2. Vamos a ponerlo con verde acá, lo que conozco. Esto es 2. El calor específico del cobre, se los digo, esto lo traigo de internet. 390. Esto es dato. La masa del agua, 0,10. Y el calor específico del agua voy a tomar 4190. Gente, la primera suposición,
nada del agua hierve. Y obviamente si no hierve es porque todo está a menor de 100 grados. Bueno, si despejan la temperatura final de acá, les da 106. Yo ya hice las cuentas, para no andar ahora haciendo las cuentas. ¡Absurdo! Si no hierve nada, tiene que estar la temperatura menor que 100. Por esto. ¿Entienden? Es una vueltita de tuerca, es empleando lo mismo, nada más que hay que pensarle un poquito más las cosas, nada más. La primera suposición era, digo, bueno, voy a suponer que nada del agua hierve y se va a llegar a un equilibrio, si no hirvió el agua, menor que 100. Hago como si nada del agua hierve, ¿y qué pasó? La temperatura me dio de 106. No. Entonces, ¿por qué está este absurdo? Y este absurdo está porque evidentemente algo de agua hierve. Bueno, vamos a hacer la suposición 2, a ver si anda. Parte del agua hierve del agua. Hierve. A ver. Parte del agua. Hierve. Y parte no. Claro, un cachito hierve, otro cachito no. Y a ver ahora, che, que esta es la parte importante. Después meter las ecuaciones y despejar. Yo ya hice las cuentas más o menos, así no nos perdemos mucho en el hilo de lo que les quiero decir. Pero esta pregunta es importante. Miren, parte del agua hierve y parte no. Y se llega a un equilibrio. Esperen que me está haciendo unas letras espantosas, porque es como que estoy perdiendo dominio de la tableta. Y se llega a una temperatura. Sí, a ver si alguien puede responder esto. Si parte hierve y parte no, un poquito quedó hecho agua líquida y otro poquito, o sea, hay una coexistencia líquido-vapor. ¿Alguien podría decir cuál sería la temperatura final de todo el sistema? El cobre, el vapor, el cachito de vapor que se convirtió y el agua líquida. ¿En cuánto queda? Trin, trin. Esa es más dificilonga, ¿eh? Gente, mientras se está produciendo el cambio de fase, la temperatura no cambia. Y ustedes saben que el agua pasa, no, mayor que 100 ya es todo vapor. Mayor que 100 es todo vapor. Mirá, les hago este dibujito. Mirá. Mirá. Lo hago con hielo primero. Están a 0 grados. Le dan calor, se empieza a derretir. ¿A qué temperatura está el hielo y el agua derretida? A 0. Se sigue derritiendo. ¿A qué temperatura está el cachito de hielo y el agua derretida? A 0. Se derritió todo. En el momento que se derritió todo, ¿a qué temperatura está ahora el agua líquida? A 0. ¿Vamos con el vapor? Dale. Ahí. Tienen agua a 100 grados, justo a la temperatura de cambio de fase. Le vamos a hacer un poquitito más, para. Le vamos a hacer un poquitito más. Espera. Le vamos a hacer un poquitito más. Ahí está. Le voy a poner un poquito más de agua. Ahí está.
Bueno, el agua lo tienen a 100 grados. Se empieza a evaporar. ¿Sí? Algo ya se hizo vapor. ¿A qué temperatura está el vapor y el agua? A 100 grados. Se sigue evaporando, le sigo dando calor y se sigue evaporando. Hay más vapor. Pero todavía hay una coexistencia líquido-vapor. ¿A qué temperatura está todo el vapor, el líquido? A 100. Se pasó todo a vapor. Todo. Ahora ya no hay más agua líquida. Todo lo pasamos a vapor. En el momento que todo el agua líquida se hizo vapor, ¿a qué temperatura está? A 100. Mientras se produzca el cambio de fase, gente, la temperatura no varía. Y entonces, permítanme volver, no los quiero marear, a la página anterior. Parte del agua hierve y parte no. Ah, estoy acá. ¿Qué sé yo? O acá, o acá. Parte del agua hierve y parte no. O también esta situación. Parte del agua hierve y parte no. No estoy ni en este extremo que es todo líquido, ni en este extremo que es todo vapor. Estoy en la coexistencia líquido-vapor. ¿A qué temperatura queda la coexistencia líquido-vapor? Todo queda a 100 grados. Esa es la temperatura final cuando supongo que algo hierve y que algo sigue manteniéndose en estado líquido. Así que la respuesta que yo les hacía, vuelvo a la página anterior, parte del agua hierve y parte no. Y se llega a una temperatura de 100 grados, la final. Te va a quedar todo en equilibrio a 100 grados, gente. Bueno, ¿y entonces qué voy a tener? Y bueno, calor del cobre. El cobre de 150 pasa a 100. Se enfría. Porque la temperatura final, yo ya sé que como va a quedar un cachito líquido y un cachito vapor, todo, inclusive el cobre, va a estar todo en equilibrio térmico a 100 grados. No hay otra. No hay otra. Esto se enfría. Bueno, pero todo el agua tiene que ir a 100 grados. Ah, bueno, se calienta el agua de 25, toda el agua. Eso obvio, todo tiene que pasar a 100. De 25 a 100, se calienta. Pero una parte cambia de fase. Una parte cambia de fase. Una parte, gente, cambia de fase. ¿Sí? Una parte cambia de fase. Bueno. Fíjense, podríamos poner así. Esto sería así. Masa por latente de vaporización. Pero los 0,10 kilogramos no se pasan todos. Miren cómo lo voy a poner. Un cachito X de los 0,10. Y yo tengo que ver si puedo despejar un valor coherente de ese cachito X, porque no es todo el agua que hierve. Es un cachito de los 0,10. Bueno, igual a 0. Y ya está. Y ahora despejo y tengo que despejar esa fracción verde. Miren. Calor del cobre por la masa del cobre por 100 menos 150. Más todo el agua que pasa a 100 grados. Bueno, masa del agua, voy a poner acá. Por 100. Pero de toda el agua que llegó a 100 grados, un cachito de ese agua, una fracción de esa agua, pasa a estado de vapor. Bueno, ¿cómo lo pongo eso matemáticamente? Un cachito, esa X que quiero averiguar, ¿cuánto es ese cachito? ¿Cuánto es esa fracción?
del agua total, 0,10 kilos, pasa a vapor. Si puedo despejar esta X y me da un valor coherente, listo, la pegué. Y bueno, les puedo asegurar que yo ya hice las cuentas y ese es el valor coherente. Miren, calor del cobre. Esto es 390. 2 kilogramos de cobre. 100 menos 150 menos 50. Más capacidad, calor específico del agua, 4190. Por masa del agua toda, porque toda la tengo que llevar a 100. Por 100 menos 25, 75. Más esa fracción del agua total, multiplicado por el cambio de fase, que es el calor latente de vaporización, que yo ya lo saqué de internet, o de una tabla, quiero decir. 2,25 por 10 a la 6. Todo esto igual a 0, gente. Bueno, yo ya me atreví, saqué, y X les da igual a 0,033. 0,033 es la fracción esa que andaba buscando. Y eso es un valor coherente. Eso es un valor coherente. Es el 3%. El 3%. Hacen 3 dividido 100 y eso le da 0,03. ¿No? El 3%, la fracción que obtuve. 3%. Bueno, gente, a ver, era una vueltita de tuerca más de lo que venían haciendo. A ver si se los puedo poner todo acá. Acá está. Fueron 2 suposiciones. La primera es que nada del agua hierve, y fíjense que no le metí cambio de fase, pero si nada del agua hierve, como hierve a 100 grados, pero no hierve nada, la temperatura tiene que ser menor a 100. Me dio 106, no puede ser. Entonces dije, bueno, entonces algo del agua hierve. ¿Y cómo metí ese cachito de agua que cambia de fase? Una fracción X por la masa total. Bueno, y después llené, como llenaron en los ejercicios de la guía. Y llegamos a que la fracción es 0,033. 0,033 es 3 dividido 100, eso es el 3%. Bueno, así que la respuesta acá sería que el 3% del agua total, el 3% de 0,10, el 3% de 100 gramos, se convirtió en vapor. Y cuando se convirtió en vapor, ese cachito, pero queda en coexistencia. Parte del agua hierve y parte no. Por lo tanto, chachán, chachán, estoy en esta situación, que está en la coexistencia de una fase con otra. Ahí estás en equilibrio. Ahí la temperatura sigue estando en la temperatura de cambio de fase. 100 grados. 100 grados. Así que bueno, gente, bueno, así no va a haber problemas así tan complicados. Simplemente les quería dar una vuelta de tuerca porque yo soy un convencido. Está bien, uno nunca lo puede hacer, inclusive como estudiante a veces no llegás bien con los tiempos, pero siempre en todas las materias, esto es un consejo de vida y de estudiante, que puedan estar un pasito arriba, un escalón arriba, y lo de abajo lo vas a ver más fácil. Siempre pasa. Pero bueno, quería estudiar con ustedes hoy, así que por eso me pareció interesante esto. Bueno, gente, voy pasando para atrás. Ahora les paso el PDF al WhatsApp. Acá están las fórmulas que les voy a presentar en pantalla, se las voy a escribir acá en el Open Board. Termodinámica. Acá les paso también el ejemplito que estaba lindo, para el tubo U, no sea tan tristón, una linda utilidad. Fórmulas de fluidos. Y acá tenemos, esta era una demostración,
Si quieren no le den bolilla si se confundieron un poquito, pero acá tienen las fórmulas de energía, ¿sí? Bueno, gente, vamos a dejar acá. Yo creo que ya estamos casi en la hora, o bueno, ya se deben haber acobardado de escucharme. Bueno, ahí les dejo de compartir, ahí aparezco, y bueno, y ahora les mando el PDF al grupo. Bueno, gente, ya están. Tienen los solucionarios con todas las respuestas. Algunas consultas quedan mañana y el miércoles a la mañana. Y creo que Romy les envió ya una planilla para que se inscriban aquellos que van a rendir, más o menos para tener idea nosotros. Aquellos que van a rendir ahora el miércoles. Mañana le vamos a mandar todas las instrucciones, todo como le mandamos para el primer parcial. Así que, ¿dónde se tienen que conectar? Seguramente que es en esta cuenta, en este Zoom. Así que bueno. Bueno, gente, no tengo más para decirles. Que terminen bien el día y gracias por haber venido aquí a esta clase virtual. Che, bueno, chicos, chicas, nos vemos. Un abrazo. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe.